Bueno, yo inicié mi trabajo en Canal 7 ya desde hace mucho tiempo atrás. Soy periodista desde el año 2000. 2000. Sí, cuando salí de abogado, cuando egresé de abogado, tenía una beca en un canal privado. Colombia ha sido un destino más seguido, se podría decir, Sí, para ti como sí, periodista. ha sido un destino realmente inesperado. En el caso de Nicole, por ejemplo, que lleva el título de la novela, ha sido ella secuestrada por el guerrilla. O sea, enrolada de forma obligatoria, ¿no? O sea, Entonces, Código Nicole, como se dice, sí existía. sí. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al podcast de la gente, Revelaciones con o sin máscara, este formato de franquicia internacional que está ya presente en nuestro país. Nosotros en un episodio más queremos dar la bienvenida precisamente a José Luis Toro. Él es de profesión periodista, comunicador social y también abogado. José Luis, bienvenido. Gracias, Lucho. Un gusto estar en tu programa y la verdad, prestos a revelar todo lo que tú quieras. Bueno, en primera instancia, no necesitamos de la máscara porque sabiendo que es un profesional que nos viene a contar la experiencia que tiene como periodista. ¿Cuántos años de experiencia de periodismo? Por lo menos unos 25 años. 25 años. En el tema de la abogacía, No, soy titulado, pero muy poco. no lo has Muy poco. ejercido. No, el periodismo no me ha permitido, ¿no? Más me dediqué a la vocación del periodismo a que a la profesión de abogado. ¿Cómo empieza esta carrera del periodismo? Bueno, yo inicié mi trabajo en Canal 7 ya desde hace mucho tiempo atrás. Entré como tiene que ser, como asistente, iluminador, limpiábamos las cámaras. Me acuerdo con Zenón Ábalos, que falleció. Éramos dos asistentes y la verdad es que yo había estudiado también economía, estaba estudiando economía, posteriormente derecho, porque pensé que nunca me iba a vincular con los medios de comunicación. Pero conforme pasó el tiempo, entonces fui ascendiendo de cargo, llegué a ser encargado de la biblioteca en Canal 7 y luego editor. De ahí me fui a TV y créeme que nunca dejé los medios de comunicación. Por eso es que todo lo que había estudiado prácticamente se quedó a un lado porque me apasionó el periodismo. Soy periodista desde el año 2000. 2000. Sí, cuando salí de abogado, cuando egresé de abogado, tenía una beca en un canal privado y es que deciden ponerme en el área de seguridad, probarme, digamos, como ellos habían pagado los estudios. Entonces es así que accedí a ser periodista y desde ese día creo que descubrí mi vocación porque nunca dejé de ser periodista, ¿no? Hasta ahora, o sea, toda mi vida ejercí este lindo oficio. Periodismo más en televisión, ¿no, José Luis? Sí, toda mi vida en televisión, Luchito. He hecho muchos viajes, me ha permitido conocer muchos países. Prácticamente trabajé en la televisión, me gustó mucho. Trabajar también detrás de cámaras, tengo mucha experiencia. He sido editor, postproductor, he sido coordinador, productor de noticieros. Entonces, he trabajado tanto detrás de las cámaras como también allá afuera, ¿no? A partir del 2000, 2001, cuando empecé la carrera del periodismo en la calle, ha sido un poquito duro porque me enfrentaba al escrutinio público, nunca había salido en cámara, yo siempre había trabajado detrás de cámaras, por lo tanto sufrí un poco, pero fui asimilando, ¿no? Tienes que Claro. aprender y tienes que insistir hasta que finalmente lo logré, perdí el miedo a las cámaras, de hecho tuve un programa de televisión también, Informe Exclusivo, que yo dirigía, yo conducía, entonces te acostumbras y es algo muy bonito, por eso es que te quedas en los medios de comunicación. Al menos en mi caso me pasó eso. Ah, en ese entonces había una versatilidad, ¿no? Tenías que ser camarógrafo, coordinador, asistente, otros
que conocemos ese espacio, también le decimos desde jalacables. Exacto. Hoy en día no hay eso, ¿no? No, ya no hay eso, ya no. Yo prácticamente nací desde abajo, ¿no? Como tú decías, he aprendido a hacer de todo en la televisión, Ujú. desde sonido, también hice de switcher. O sea, me tocó aprender tanto la televisión, pero es bien bonito porque cuando llegas a ser periodista, yo creo que todos esos elementos que has aprendido eh, te vale mucho. Es decir, has aprendido prácticamente tanto lenguaje de la imagen, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, que eso te ayuda en tu formación como periodista. Claro, Yo dirigía a mi camarógrafo cómo teníamos que editar un reportaje que yo quería porque yo sabía qué claro. tipo de sonido podías ponerle, qué es lo que le llega más a la ciudadanía para que se quede contigo, para que se quede viendo ese reportaje. Más allá del contenido, también la forma. Entonces, Ujú. todo lo que has aprendido te sirve de mucho. El trabajo en equipo cuando se está en un medio televisivo es diferente al que cuando estás en radio o en el mismo periódico, porque trabajas solo ahí, ¿no? Pero en la televisión, ¿no? Tienes que hacer sí o sí equipo, ¿no? Tienes que hacer equipo, necesariamente, sí. La verdad, no, nunca tuve la oportunidad de trabajar en un periódico. Me hubiera gustado, pero prácticamente mi vida se dedicó a la televisión, a la Claro. imagen y me quedé ahí. Poco también de radio, muy poco, la verdad, ¿no? El último medio televisivo donde estuviste fue Cadena A. Cadenas. ¿Cuántos años? He estado como 15 años en cadena. 15 15 años. Es años. toda una vida, ¿no? Toda una vida, la verdad. ¿Qué Yo no. anécdotas tienes de Cadena A? Muchísimas, muchísimas, ¿no? Pero, mira, yo te cuento una, y Ujú. voy a tratar de ser breve. Yo toda mi vida había cubierto el área de seguridad. Seguridad. Sí, porque como era abogado, entonces tenía Claro. conocimientos, digamos, en el área legal, judicial. Pero esa vez en cadena, recuerdo que mi jefe me puso al área económica porque se había pedido permiso el periodista que cubría economía. Ujú. Y me dijo que lo busque al viceministro del Tesoro. Entonces Ya. yo fui, y tú sabes que en economía se reúnen en el búnker, Exacto. ¿no? Ahí era la reunión de todos. Claro, nos conocemos todos, nos saludamos, me dijeron, Torito, ¿qué haces en esta área? Porque siempre me habían visto en seguridad. Y bueno, fuimos a la oficina, piso 21, si no me equivoco, del Ya. Palacio de Telecomunicaciones, a esperarlo. Yo les dije a mis compañeros, tengo que ubicarlo a esta persona porque tengo una serie de preguntas que hacerle. Claro. Pero todos le estaban buscando, voy a decir la noticia del día. Como Ya. yo no estaba muy vinculado a la economía, me Claro. conocían, ¿no? Le esperamos toda la mañana, vinieron nuestros entrevistados ahí, porque nadie dejaba la oficina, todos Ya. esperando. Y a las 12 más o menos me llaman del canal y me dicen, mira, les explico, pues no hay, todo el mundo les dice. Entonces vente al canal, pero hace unas encuestas en la calle, porque jugaba Bolivia-Chile por las eliminatorias. Claro. Entonces me dijo, haz unas encuestas y te vienes volando, ¿no? Y vamos a mandarlo a mi móvil luego. Ya. Hice las encuestas, me acuerdo, en el obelisco. ¿Quién va a ganar la típica, no? Mete Claro. el gol, El sondeíto. solito. Y una persona me habló más que otras, y vuelvo al canal, edito todo lo que me habían pedido, y me voy a mi casa tipo una, y me llama mi jefe, pero renegando. Ya. Pero yo dije, ¿por qué? Es decir, tú me has dicho que había encuestas, y me dice, sí, pero resulta que uno de los encuestados había sido el viceministro, aunque lo estaba buscando. O sea, te lo topaste sin querer queriendo. Claro, pero yo no lo conocía. Claro. Yo hablándole de fútbol cuando era la Pepa, digamos, ¿no? Como Exacto. decimos, y no me di cuenta, la verdad. Pero anécdotas hay muchísimas. También en ATV estuve como 15 años. 15 años igual. Sí, donde en los canales que más trabajé ha sido en ATV y en Cadena A, pero después he pasado casi por todos los canales, ¿no? Unitel, PAT, Bolivisión, en Canal 7 en 3 oportunidades. Claro. Empecé a trabajar como asistente de cámara y volví como jefe de prensa también el 2004. El estatal. Sí, al estatal. Un tiempo estuve, Ya. tuve que salirme por mis viajes que hacía, ¿no? Realmente eso me impedía seguir. ¿Qué contraste le encuentras en el periodismo de antes y el periodismo que actualmente se ejerce? Pero no sabemos qué tan periodístico sea la carrera hoy en día, porque ya hay de todo, ¿no? Ya hay los freelancers que más actúan con el tema de influencers o qué sé yo, con otro nombre, pero ¿cómo lo estás viendo vos actualmente el periodismo?
Bueno, yo creo que el periodista actualmente tiene que adecuarse a la tecnología, porque antes no había. Tú sabes, Lucho, como si tú tenías las imágenes, por decirte, en la FLCC o en la FLKN, Ujú. nadie más la tenía. Es Ex- decir, ya no tenías solución Sí, prácticamente. Si no ya, estabas en el lugar del hecho, pues se te venían los problemas, te ¿no? Tenías que pateaban. estar atento. Exacto. No dormías, yo no dormía, es decir, pensando cómo lo iba a hacer. Y además que tenías que movilizarte hasta el Alto, zona sur, era bien complicado. Ahora con el uso de la tecnología, el periodista está cerca de todo. Es Mm, decir, si no tienes una imagen, te va a aparecer en el WhatsApp o finalmente en las exacto. redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que tienen que adecuarse, tienen que aprender también mucho de la inteligencia artificial. Estamos entrando en una época de una tecnología, pero sin frenos. Es decir, cada vez la tecnología aumenta. ¿Quién iba a pensar que iba a haber inteligencia artificial para que te lo escriba? Entonces, Exacto. es una tecnología que hay que aprenderla. La inteligencia artificial nunca va a sustituir a la mente humana, me Ujú. parece, ¿no? Por el momento. Esperemos que no. Espero que no. Pero yo te digo que el periodista tiene que sacar provecho, ¿no? No abusar, pero sí Exacto. sacar provecho, digamos, de algunos instrumentos y estar pendiente de las últimas tecnologías. Eso le va a servir muchísimo porque de aquí a un poco tiempo va a cambiar todavía el sistema de comunicación. Ya no hay periódicos físicos, o si hay es muy, muy, muy poco, ¿no? Y lo Ujú. que ya se anticipaba, es decir, lo primero que va a desaparecer va a ser el periodismo escrito. Entonces, esos periodistas se han capacitado y están ahora entrando a las redes digitales, informando a través de las redes digitales. Aunque hay una mezcla, ¿no? Entre la prensa, o diría la información seria y la no seria. Ahora ya se Exacto. confunde un poco. Entonces, eso es lo que el periodista tiene que saber dominar y tiene que saber interpretar y tiene que saber informar la verdad, ¿no? De los hechos. Entonces, es un camino complejo, pero un desafío también para las nuevas generaciones. Dentro de estos desafíos, uno de estos es que un periodista puede conocer diferentes lugares, ¿no? Tú no solamente hayas viajado al interior del país, sino fuera del país. Sí, conozco toda Latinoamérica prácticamente. También Irán, Afganistán, me tocó ir, conozco Alemania y, y toda Bolivia también, ¿no? Pero todos mis viajes internacionales, al menos a Colombia, que viajaba por un trabajo especial que hice durante 12 años, tenía que viajar casi una vez al mes o 2 veces al mes. Colombia ha sido un destino más seguido, se podría decir, para Sí, ti como sí. periodista. Ha sido un destino realmente inesperado eh, y me volví, creo, como parte de la prensa colombiana, ¿no? Porque me conocían las autoridades, me conocían los de la guerrilla de las FARC, que yo me había metido mucho en ese tema. Entonces, era un periodista más de ellos. Y es más, competía. Yo Claro. competía desde aquí, desde Bolivia. Creo que he sido el único boliviano que ha hecho una cobertura tan larga en Colombia, ¿no? Es el país donde más indudablemente conozco. Porque José Luis Toro no solamente ha hecho cobertura acá en Bolivia, ¿no? Tú, podríamos decir, tu fuerte ha sido hacerle seguimiento a todo este tema de las guerrillas de las FARC. Precisamente queremos abordar ese tema porque eres, si bien podemos decir uno de los pocos, creo que el único periodista que ha estado dentro incluso de la incursión de las guerrillas, ¿no? Exacto, exactamente. He llegado a conocer los campamentos de los guerrilleros, me llegué a contactar con ellos. Tiene un principio que enseguida te lo cuento. Ujú. Eh, pero yo decía, es por algo, ¿no? Es decir, no me separé de este tema porque creí que era exclusivo también, Claro. porque creí que había caminado tanto por este lado que ya era difícil soltar el tema hasta llegar al proceso de paz en el 2016. Fueron 13 años de cobertura. Estuve también en las conversaciones en La Habana, en 3 oportunidades viajé a La Habana. Es decir, hice mi pasión este tema, ¿no? Y lo culminé el 28 de noviembre del 2016 cuando se firmó la paz en Cartagena.
En Cartagena de Cartagena. Indias, Ujú. entre las FARC y el gobierno de Colombia, donde también estuve, por supuesto, y ahí le puse el punto final a una cobertura tan larga, porque dije que ahí, de ahí para adelante ya no podía más, ¿no? Obviamente iban a haber disidentes como los que hay ahora, que también los he entrevistado, pero Claro. decidí separar, ponerle un alto, luego de haber culminado una gran etapa de mi vida, ¿no? Y luego escribí un libro sobre eso, precisamente, ¿no? Se lo dice fácil, ¿no? 13 años, pero todo ese proceso que viviste, cada momento con tu compañero camarógrafo, haya sido algo distinto, ¿no? Algo diferente. Conociste comandantes, se los dice así, ¿no? Sí, Comandantes. sí, 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 del alto Cuenta. secretariado. Lo que pasa es, Lucho, que todo fue una coincidencia. El año 2004 teníamos un programa junto a un grupo de amigos Ujú. que era investigación policial, ¿no? Ya. Porque estábamos en Canal 7. El Claro, tema político era muy complicado hacer en el canal exacto. estatal. Entonces, queríamos buscar publicidad, pero era muy complicado. Pero de pronto nos llamaron de Lima, porque nos habían visto en Lima, Ya. porque había habido un escándalo de un empresario, Ujú. Fernando Ceballos, era dueño del Continente, la línea más grande de Latinoamérica, pero que estaba acusado de traficar drogas en sus aviones. Ya. Figuraba en el Kingpin Hub de los 10 más buscados por el FBI. Entonces los medios Wow. peruanos denunciaron este hecho. Y ese empresario, que era muy poderoso en Perú, les Ujú. metió un juicio por 300 millones de dólares. Entonces la prensa se vio acorralada, la prensa peruana. ¿Qué hacen ellos? Averiguan quiénes hacen periodismo de investigación en otros países para internacionalizar el tema, para invitarlos, Claro. porque veían que esto era injusto. Ujú. Entonces me llega la invitación a mí, porque creo que era el único programa policial, pequeño, claro, pero al Claro. final. Entonces yo fui a Perú y ahí me encontré con periodistas de Chile, de Colombia, de Ecuador, en fin, ¿no? De varios países, de Centroamérica también, Ujú. y juntos hicimos la cobertura de este señor Ceballos. Es decir, les ayudamos a los colegas Ujú. peruanos y al final la justicia lo sentenció a 20 años de cárcel, desapareció la línea aérea que Wow. transportaba drogas y, es decir, se hizo un escándalo mundial y eso hicieron los periodistas peruanos. Este ejemplo sirvió para que las autoridades en Ecuador Ujú. nos llamen a los mismos periodistas por otro tema, por las FARC, porque Claro. resulta que en Ecuador las FARC que combatían en Colombia Ujú. resultaban heridos y pasaban la frontera y se hacían atender en hospitales y clínicas de Ecuador, se Claro. curaban sus heridas y luego volvían al terreno de las armas. Entonces las autoridades de Ecuador denunciaron este hecho y lo mismo que en Perú, vieron el ejemplo, nos volvieron a reunir a todos los periodistas y cuando yo fui a Ecuador no tenía mucha idea de las FARC, es decir, no conocía mucho, ¿no? Pero ahí vi que no solamente éramos los periodistas que habíamos hecho la cobertura en Perú, sino de otros países de Europa, de Asia, porque las FARC siempre atraía Ujú. mucha atención, digamos, no era, era la guerrilla más grande del mundo. Claro. Entonces nos llevaron a la frontera, es el río Putumayo, que divide la frontera entre Colombia y Pero tú Ecuador. estabas en el lado de Ecuador Ecuador, sí. Era prohibido pasar para los periodistas al lado de Claro. Colombia. por, Todos, éramos como 80 por el periodistas. riesgo que Claro, conllevaba. por el riesgo que conllevaba. eh, pero como la frontera era tan amplia, Ujú. ya habíamos hecho nuestras entrevistas a los médicos, porque se hizo una polémica. Los médicos decían que los iban a atender a cualquiera, sea guerrillero, que era Claro. parte de su profesión, ¿no? Del salvar vidas. Entonces había un debate ahí. Pero la frontera era tan extensa, el río Putumayo es tan extenso, Claro. que no había tanta vigilancia, ¿no? Porque sabe el ejército de Ecuador. Y cuando nos íbamos adentrando adentro, los periodistas alemanes, qué sé yo, pasaban como si nada. Y Que nosotros, los entraron. bolivianos, éramos los únicos que no habíamos pasado. Wow. Y el día ya se acababa, teníamos que retornar a Quito. Claro. Entonces hablé con mi camarada y dijimos, bueno, pasaremos si han pasado todos, ¿no? Claro. Por lo menos hago una presentación en territorio colombiano y con ese material ya, por lo menos porque fuimos los únicos que no habíamos pasado.
Incluso volvían a pasar algunos. Claro, Ya no había tanta vigilancia en el sector. Entonces pasamos, caminamos, es un río extenso, ¿no? ya, Pasamos en lancha y tienes que pagar, obviamente. claro, Caminábamos y yo trataba de buscar una banderita de Colombia, algo para hacer una presentación. claro, Y ahí me topo con una patrulla de las FARC, porque los vi uniformados y con la bandera de Colombia en el brazo izquierdo. claro. Mira, era en ese momento unos 38 grados de temperatura porque es selva. 38, Estábamos bañados en sudor. claro, Pero cuando los vi me quedé congelado. O sea, obviamente. me asusté mucho y se acercaron, nos quitaron la cámara lo primero. Yo inmediatamente saqué mi pasaporte que les dije que era boliviano. ¿Esto qué año fue? 2004. El 2004. 2004 ha sido en junio del 2004. Recuerdo hasta la fecha porque eh, era el subcomandante Raúl del Frente 48, Ya, habló por radio, entonces yo no pronunciaba palabra alguna, o sea, no podía salir todavía de la... No me parecía real lo que estaba viendo porque todo el mundo Lucho había pasado, todos los claro. periodistas, y no encontraba nada. Yo paso por hacer una presentación y me encuentro. Entonces nos hicieron avanzar, más allí, nos llevaron a una escuela. Ya, El comandante Raúl, su comandante, habló por radio, les dijo que éramos periodistas bolivianos y leyeron un comunicado. Eso sí, nos dieron la cámara para leer un comunicado. Era 26 de junio porque era el cumpleaños de un soldado colombiano que lo estaban liberando, que había claro. sido tomado como rehén en combate. Wow. Entonces nos permitieron firmar el comunicado y luego nos dijeron, márchense, váyanse. Sin Y nada yo le más. dije, claro, pero ¿dónde está el soldado? Claro. Y no, me dijeron, el soldado ya está Ya se fue. pues claro, ya, pero le estamos dando una primicia. Pues, no, no sé. Claro. Yo todavía no sabía lo que pasaba. Nos fuimos. Pero, ¿qué tal el miedo? Se me perdió el miedo cuando ya entré en un poco de confianza, cuando ya vi que ya estábamos firmando el comunicado, Ya, que decir que era en son de paz, que no nos iban a detener, ¿no? Entonces ahí claro. sí, y además me hablaron, ya me empezaron a hablar, me empezaron a hacer chistes. Cuando yo pregunté dónde está el soldado, se mataron de risa, por ejemplo, todos, o sea, Ya, este periodista novato, digamos, anda, que te claro. estoy dando la primicia, digamos, vete. Claro, porque a otros los agarraron Claro, o los los agarraron. secuestraron. Pero Exacto. a Pero ti te como, estaban dejando. sí, yo creo que era mi condición de boliviano, ¿no? Ya, Que pesó mucho. Volvimos ya corriendo, ahí es donde ya cambié mi actitud, ¿no? Estaba riendo prácticamente, reíamos con cada uno lo que nos había pasado. ya. ¿Quién era tu camarógrafo? Gilmar, Gilmar. Gilmar, sí. Sí, él igual estaba seguro en las mismas. Claro, no pronunciábamos palabras algunas, es decir, ha sido como un cometa, digamos, viendo que Sí, no pues, sabes qué hacer, o sea, cómo salir de esta. Ya no piensas en la primicia cuando te encuentras con él, sino cómo salir, claro, cómo voy a salir de esta, ¿no? Pero cuando ya nos pasó eso, volvimos tan alegres, me entrevistaron, todos, pasamos las imágenes, ya, porque se enfurecieron todos, o sea, claro. todo el mundo que había estado todo el día en los medios Y tú de casualidad los de encontraste. casualidad. Entonces, retorné a Bolivia, hice el reportaje en los hospitales de las FARC y gané el Premio Nacional de Periodismo. Entonces yo creí que eso era una señal de algo especial, ¿no? Claro, Dije, de este tema no me separo más. Y es ahí donde empecé, Lucho, a viajar muchísimo, a contactarme con la prensa colombiana. Quería claro, más, hasta llegar a los campamentos. He estado en todos los eventos importantes que se han registrado con relación a las FARC, ¿no? La liberación de Ingrid Betancourt estaba ahí, claro, Raúl Reyes estaba, cuando fue liberado John Fran Pinchao, que hizo noticia mundial, también estaba, o Fernando Araujo, el ex canciller de las FARC, que claro, había fugado de la guerrilla. Entonces, todas esas historias, o sea, estaba en cada una de esas compitiendo como si fuera un periodista colombiano. Pero para mí era algo que tenía que hacerlo. Es decir, pensé que era parte de mi destino, ya, que la sorpresita que me dieron al principio era
como si tenía que trazar ese camino, ¿no? Tenía que trazarlo hasta claro, llegar al final de todas estas historias. Entonces, me nutrí muchísimo de información, leí muchísimo sobre la doctrina de las FARC, claro, tuve contacto con ellos, ¿no? Con el alto secretariado, incluso ellos me decían, Kevin, siempre te ponen un claro, sobrenombre. Y de parte de la inteligencia colombiana, claro. a que conocí también a uno de los más altos eh, capos, estrategas, él me decía Mr. T, de Sí, Torito, ¿no? claro. Ahí se quedó Mister. Entonces te ponen sobrenombres de uno y otro lado. Es un juego, pero que es a la vez lo hacen habitual, ¿no? El poner sobrenombres, Mm, en contestar con clave, por ejemplo, ¿no? ¿Te gusta el aromitanga? No, no huyo, no soy cobarde, tienes que responder, digamos, para que la comunicación fluya. Entonces claro. me metí en un mundo muy aparte donde está lleno de sobrenombres, códigos, pero llegué, sí, a conocerlos, ¿no? A los del alto secretariado. O sea, ya tenías contacto con ellos Sí, llegué a directamente. tener. No fue entonces, en ese entonces, el 2004, la única vez que estuviste con No, ellos. ese fue el principio. Ese El fue el principio. arranque. Los posteriores años ya iba insistiendo y finalmente entré a un campamento. Estuve 2 días. Estuve con Abdón, otro Ujú. de mis camarógrafos. Hemos estado 2 días compartiendo con la guerrilla, ¿no? Ya, Cuando todavía el conflicto era bien fuerte, claro, bien fuerte. Entonces, claro que cuando va la prensa, también la guerrilla se portaba bien. No claro. había denuncias de acoso a las mujeres, no había niños, que era el tema que más les inquietaba a las FARC, porque estaban acusados de reclutar a jóvenes y niños, ¿no? A Claro, sus filas. Nunca vimos eso, había un buen comportamiento, es decir, cambiaban la forma de... distinto, se Sí, mostraban se distintos. mostraban distintos, sí. Pero Y ¿cuál eso fue el momento que más te marcó estando cerca de ahí, cerca eh, de ellos? fue cuando yo tuve que viajar solo, sin cámara, porque ese era el compromiso. Cuando me encontré con los del alto secretariado, ¿no? Porque fui Ya. solito. Ese fue el problema. Entonces, si vas solo te puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, y me metí solo y no entiendo hasta ahora cómo lo hice. O sea, ¿Y ¿Ya fuiste directo o por el lado de Ecuador igual? no, fui en Colombia, pero por unas rutas de donde no estaba el ejército, porque el ejército Claro, no te permitía ingresar, ¿no? Ahí me daban unas coordenadas, váyase por este lado, por Medellín, de ahí toma un bus hasta tal lugar y de ahí le vamos a esperar, digamos, ¿no? Ya me esperaban en cierto lugar, claro. entonces, y como viajé solo, la verdad tuve muchísimo miedo, pero felizmente ahí los conocí, algunos no me cayeron bien, como Iván Márquez, por ejemplo, que ahora Claro. es jefe de la disidencia que está en Venezuela, creo, o ha fallecido. Unos dicen que ha fallecido, otros no, que me trató mal, ¿no? Me dijo, usted es un periodista mentiroso, o sea, Claro, entonces me cuestionó. Pero salió en mi defensa Ricardo Telles, por ejemplo, ya. otro alto jefe de las FARC. No, me trató bien, bueno, ¿cómo le fue en el viaje? Y así, o sea, conoces de todo, ¿no? De Sí, todo un poco, de todo un pues, poco. Pero lo bueno es que ya en La Habana, por ejemplo, nos volvimos a encontrar. En La Habana éramos como 300 los periodistas más o menos. wow, Eran de todo el mundo. Cuando entraba a las FARC eran más o menos la delegación. Eran 20 segundos, pero esos 20 segundos de imágenes era para todo el mundo, ¿no? Yo claro, mandaba para Bolivia, para el canal donde trabajaba. claro, Entonces, eso ha sido una bonita experiencia de todo. Y por esa razón es que el 2016, cuando ya se firma la paz y cuando yo dejo esta cobertura, decido escribir un libro. También por recomendación de mis colegas, ¿no? Periodistas de claro. Bolivia, me decían, tienes que hacer una cronología de todo lo que has hecho. Y empecé a escribir, Lucho, Ujú. durante 2 años. 2 años. Empecé a escribir, este día fue, o sea, de fecha tanto, viaje a Colombia, de fecha, era tanto material que había. Y después se vino la pandemia. Entonces Claro, ahí el paraste. libro quedó paralizado. Se acabó con la pandemia porque en la pandemia también estuve en cobertura, ¿no? O sea, Claro, no se paró la cobertura. Y después de la pandemia decidí
esa crónica que había escrito, convertirla en novela, ¿no? Y la novela nace de ahí, de las cosas que yo no he dicho en los reportajes, en los documentales que había elaborado en los 13 años de cobertura, Claro, sino ya nace, mezclé, digamos, parte de la cobertura y también una cuestión sentimental mía, ¿no? Lo que había claro. atravesado, que conocí una guerrillera que ha Ujú. sido reclutada y por eso le puse el nombre de Código Nicole. Código Nicole. Código Nicole que ha sido, si bien una novela que la has escrito, pero ha tenido mucha repercusión y este libro está en varios países. ¿Cuántos países está Código Nicole? Prácticamente en todo el mundo, ha llegado a todo el mundo, ¿no? Primero fue en español, la novela cautivó mucho en Alemania, en Inglaterra, en España, pero cuando lo transferimos al inglés, lo Ujú. traducimos, mejor dicho, ya llegó a todos, ¿no? A Ubui, por ejemplo, que tiene su sede en Kuwait, a Claro, Wiscar, que tiene su sede en Dubái, a OpenTroller en toda Asia, Libristo en Europa y a 2.716 librerías de Estados Unidos. Es decir, prácticamente llegó a todos lados, ¿no? Ha sido, para mí ha sido un éxito, no sé si será suerte, pero la claro. verdad es que ha tenido No creo que mucha haya sido aceptación. mucha suerte porque cuentas una realidad que sí había, ¿no? Claro, Una realidad donde incluso cuando nosotros tuvimos la oportunidad de leer, de discernir el libro, había un poco de ese realismo mágico que tal vez te contagió Colombia, hablo por Gabo, no por ese realismo, pero obviamente tú solamente tenías seudónimos, ¿no? En los exacto. personajes, pero era una, o es una novela muy interesante que dentro de este marco, ¿por qué lo que no podías decir en reportajes lo dices en esta novela? Sí, porque en los reportajes era serio, era un tema más que todo político también, Ujú. porque las FARC estaban establecidas como un grupo terrorista, ¿no? En Claro, ningún momento yo he hecho apología o los he elogiado, no. claro, Yo dije la verdad, por eso se molestaban también las FARC conmigo, ¿no? Porque yo decía todo, reclutaban a menores, secuestraban a gente, hacían sí, volar puentes, asesinaban a personas. claro. Cuando se firmó la paz, Lucho, Ujú. yo veía a mis colegas colombianos llorando. Por primera Claro, vez los había visto llorando. claro, Claro, ahí te despojas de la primicia, de todo, y los ves a tus colegas porque ellos lloran o han llorado, porque era realmente un hecho histórico, ¿no? Que marcaba todo el cambio de rumbo de un país. claro, Entonces había sentimientos muy grandes en Colombia, porque han estado en guerra más de medio siglo. exacto, Entonces, en el caso de Nicole, por ejemplo, que lleva el título de la novela, ha sido ella secuestrada por la guerrilla. O sea, enrolada de forma obligatoria, ¿no? o sea, Junto a su código hermano. Nicole, como se dice, sí existías, Sí, era real, existe, es real, solamente que no se llama Nicole. O claro, sea, tuve que cambiar todos los nombres. Pero estas que la conocí, claro, entonces, estas cosas que no mencioné en mis reportajes, porque los reportajes eran por decirte, fue liberada Ingrid Betancourt, entonces hacíamos las entrevistas, era un tinte más, no sé, no tan personal, ¿no? Era como hacemos los periodistas. Si relatamos un hecho que pasa, ¿no? claro, Y máximo vendrá tu presentación, ese es tu sello, pero más allá estás contando lo que está pasando. Pero en el libro hice la novela porque sentí que no había contado cosas profundas mías, ¿no? claro. Que había atravesado. Como el tema de Nicole, su hermano, como que me Ellos llamaban eran, Kevin, digamos, claro, los sobrenombres. ellos eran niños. Sí, tenían 12 y 14 años, fue en una Navidad cuando fueron enrolados por las FARC. Yo me topé en Colombia lo conocí primero al menor Ujú. de 12 años, Alex, le puse también sobrenombre, no, se llama Claro, Alex. Y él es el que me cuenta que tiene una hermana también que está enrolada en las FARC. claro, Entonces yo me entero de eso y fui a buscarlo y eso es real. O sea, me topé con el alto secretariado y les preguntaba quién es Nicole. O sea, la Nicole le claro, vamos a poner, claro. ¿no? Entonces, hasta dar con ella.
Yo di con ella en Mitú, cuando viajé a Mitú, en la frontera con Brasil. Me Ya, autorizaron el ingreso, me autorizaron a entrevistarla, una entrevista que nunca salió, claro, porque no querían que le filmemos, ¿no? Solamente el claro, registro era audio, pero ahí es donde la conocí y ahí es donde también cambia mi vida, ¿no? O sea, claro. y a partir de ese momento me contacto con ella, me empecé a contactar hasta el final, hasta el 2016. Y Wow. paradójicamente, ella, tú sabes que las FARC eran altamente preparados en tareas de inteligencia, en tareas Ujú, de combate. Hace un grupo realmente excepcional en eso. Era claro. excepcional. Entonces ella era una mujer muy preparada, que ha sido entrenada durante muchos años, y al final la contrata las mismas autoridades de Colombia para que sea instructora de la escuela de policías para las Ah, nuevas generaciones o sea, de seguridad. salió de las FARC y se fue a trabajar para Exacto. el Estado. Una vez que se firmó la paz, cambia de bando, digamos, ¿no? De acera, Claro, pero también porque en ese momento las FARC no sabían qué iban a hacer. Es decir, claro. se firma la paz y no sabían otra cosa que manejar las armas. Por eso es Cierto. que se dice que muchos de los guerrilleros van a parar incluso a carteles de narcotráfico porque tienen esa preparación, Claro. ¿no? Entonces, de guardaespaldas, otros de seguridad, otros van también a las universidades, pero en el caso de Nicole, por ejemplo, Ujú, también reciben un trabajo que son bien remunerados, ¿no? Porque haces claro. un trabajo ya contra la guerrilla, contra el terrorismo, y les pagan muy bien. Entonces, claro, Ella yo se supe, fue al Estado entonces. sí. ¿Y su hermano? Y ya no supe más de su hermano, volvió a su casa después de muchos años a ver a su madre porque retornaron a su hogar ambos después de unos 15 años más o menos, ¿no? Transcurridos 15 años. Ellos eran de un Wow. poblado, entonces son historias muy bonitas que... Código Nicole se basa en esta línea de estos hermanos entonces. Exacto. Es prácticamente relato mi vida de Claro, cómo salgo como periodista, lo que te acabo de contar. Lo que claro, pasa es que yo, Lucho, pensé que Código Nicole iba a venderse en Bolivia y en Colombia, pero no, no, en Bolivia no casi nada, ni en Colombia tampoco, porque en Colombia hay muchas historias y claro. competir en ese ámbito es muy difícil. Paradójicamente se ha alegado a todo el mundo, menos en estos países, ¿no? Imagínate, donde uno es dueño de casa, no lo Sí, consumen, pero en otros lados en lo han otros lados, hecho sí. masivamente, ¿no? Exacto, exacto. Ha tenido realmente una aceptación, porque sabiendo que iba a llegar a ese nivel, yo Ujú. no hubiera puesto gran parte de mi vida. O sea, Claro, o yo hubiera hecho más la historia de Nicole y todo eso, que me parece que eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? La claro, historia de Nicole, no tanto la mía, porque en el mundo de decir, ¿quién será este periodista? claro. Pero yo no sabía que iba a llegar a tanto, ¿no? Ahora estamos escribiendo la segunda, que ya está terminada. Esto por el éxito que ha tenido la Sí, primera parte, ¿no? por el éxito y por las recomendaciones que nos han hecho, sobre todo desde España, que ya se suma un equipo más Claro. que están relacionados a los libros, a las novelas, pero tiene un tinte más comercial, ¿no? El segundo, El segundo sí. el Es segundo. sobre mi viaje que hice a Irán y Afganistán, o sea, inspirados en ese viaje, pero ya tuve que aumentarle más ficción, ¿no? Mucha Claro. ficción, porque no tenías como para armar una novela, ¿no? Después de la firma del acuerdo de paz, ¿volviste a saber de ellos, de Nicole, de su Sí, hermano? de hecho, solamente por teléfono. Ya, De hecho, cuando terminé la novela Código Nicole, ella se enteró y me llamó por teléfono y me claro, dijo, tú no puedes publicar mi vida, digamos, ¿no? Ella se claro, molesta mucho. Pero yo claro, dije, pero no te menciono, o sea, claro. no. Entonces me pidió que le mande la novela, se lo envié, O sea, él ya eh, lo tiene el libro. eh, o sea, lo mandé por internet antes que se publique, porque ella Ah, me ok. pidió antes que publicara, o sea, que no iba a aceptar, digamos, que se Ya, publique eso, entonces le mandé, pero se perdió tiempo. Finalmente publiqué la novela porque ya claro. no sabía de ella,
Y tuve una conversación en Navidad, Ujú. donde ya bien lo leyó, había comprado la novela, Claro. y ella misma sugirió que lo hagamos en inglés, ¿no? Ella me Wow. sugirió. Esa sí, la última conversación que tuve. Quedó convencida con la historia. Sí, le gustó muchísimo, le gustó muchísimo. Claro. Ya no, de su hermano nada. De su hermano nada, tenía entendido que ya estaba con su madre, ya, ¿Cuántos años tendrán en la actualidad ellos? a ver, Nicole debe tener sus 28 años, más o menos. 28, ya, ya son muchos años, Sí, ¿no? sí, son muchos años. José Luis, ¿por qué tú recomendarías a la gente que lean Código Nicole? Es una historia, tal vez lo hice muy larga, tuve errores, Lucho, incluso en la gramática. Tú Ya, sabes que somos periodistas, no somos claro, poetas, entonces exacto, nosotros escribimos como una información. Yo estuve exacto, acostumbrado a hacer mucho noticiero, ¿no? claro, Pero no me di cuenta que la novela tiene que tener un formato tal vez de verso, de poema, entonces me faltó. Pero aún así ha gustado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que refleja lo que se ha vivido en Colombia. Es una de esas vidas, una historia más de las miles que hubo ujú, durante más de medio siglo y hasta ahora sigue habiendo, ¿no? El ELN sigue con su claro, guerrilla. Colombia siempre ha sido un país bien especial por esto de la violencia, ¿no? Los carteles del narcotráfico, las guerrillas. No solamente habían esas guerrillas, Lucho, las FARC, el ELN, el M-19. claro, Había grupos pequeños en Colombia, como ya, los de Estrepos, por ejemplo. claro, Era un grupo de 20, 30 guerrilleros que se formaban su grupo y por su lado, por su lado iban a asaltar haciendas. Entonces, Colombia ha estado realmente muy sumido en la violencia, pero sin claro, duda las FARC ha sido el más grande que ha habido, ¿no? Ha sido el más exacto, grande en desarticular. Entonces yo creo que Código Nicole tiene esa historia, ¿no? Eh, de lo que pasa con los niños reclutados. ujú, Algunos tienen suerte, otros no. Entonces es exacto, una vida bien, bien difícil de entenderla también, ¿no? Algunos tienen éxito, otros no. En el caso de Nicole, sí, sí tuvo muchísimo éxito, porque creo que incluso ahora está en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no vive en ya Colombia. no vive en Colombia, sí. Eso es lo último que supe después, ya no. Ya no. Estas historias, bueno, esta sobre todo, de estos hermanos, ¿ha sido un giro en tu vida para ti? Sí, sin duda que sí. Hay momentos, Luis, en que, como te decía hace rato, la primicia para nosotros es bien importante. Ujú, Yo cuando empecé a trabajar de periodista, para mí la primicia era lo único que buscaba, ¿no? claro, No dormía pensando en cómo podía obtener una información. claro, Pero cuando te introduces en vidas, ¿no? En lecciones de vida, realmente sientes muchísimo y eso te cambia tu forma de pensar. ujú, O sea, sientes mucho. Yo he llorado muchas veces, ¿no? Por claro, ellos, porque sentía tristeza. A veces no recibía respuesta de Nicole, que nos comunicábamos por internet. claro, Yo pensaba que había fallecido, porque estaban en constante claro, contacto. O decía, ¿qué será de su hermano? ¿No? Su hermano estaba en un centro de reclutamiento para menores, luego fue adoptado por una familia claro, porque era buscado por un alto jefe guerrillero porque le había robado dinero, el chiquito, ¿no? claro, Entonces, había tanta tela, digamos, que cortar y que pensar que yo me preocupaba muchísimo, era como si fuera parte de mi familia, o sea, decía, ¿qué será de ella? O sea, ¿qué será de él? Cuando claro, viajaba a Colombia trataba de averiguar, o sea, ¿dónde está? Cuando me claro, comunicaba con los intermediarios de las FARC, porque tienen también su equipo de comunicación, tenían su claro, equipo de comunicación, no era tan fácil era muy complicado llegar a las claro, FARC. Entonces, cuando tenía la posibilidad de hablar con ellos, lo primero que hacía es, ¿cómo están? ¿No? claro, Algunos me decían, no sabemos nada, o de tiempo me decían, sí, te cuento que lo he visto, o sea, está en un campamento. Y bueno, eso te aliviaba en algo, digamos, ¿no? Porque es que habías conocido su historia y te habías metido tanto que llegabas a preocuparte también, ¿no? ¿Tu vida fue normal a partir de lo que has incursionado a esto, a este periodismo de investigación en las FARC? La verdad no sé, no cambié, he sido siempre una persona convencional que
siempre va por el camino que tiene que ir. Nunca claro, me ha llamado la atención sobresalir, no había pensado en eso. Pero sí, indudablemente al conocer historias es tan ajeno a tu país. Por eso claro, es que las FARC no tenía aquí mucha aceptación, ¿no? Porque no era de interés de los bolivianos. Los bolivianos tenemos nuestros propios problemas claro, que no nos importa mucho lo que pase en otros países. Entonces yo me había involucrado también en un tema muy interno de Colombia y claro, medio que sentí que estaba partido en dos, digamos, ¿no? Mis sentimientos estaban ahí con el tema de la guerrilla y también cuando volvía a mi patria teníamos nuestros problemas, tenía que investigar otro tipo de temas que me daban, sobre todo políticos, o sea, en el canal me pedían un trabajo de investigación, hacer un documental de esto, entonces estaba siempre en dos mundos, digamos, ¿no? claro. Más allá de haber tenido participación en este tema de las FARC como periodista, de haber escrito un libro, ¿qué recomiendas a estas generaciones que estudian actualmente comunicación? Porque siempre el consejo es no te metas en esta carrera. Sí. ¿Tú qué les dirías, Pedro? No es muy buena carrera. Yo, la verdad es que no me arrepiento de ser periodista. Eh, yo creo que los que están estudiando comunicación tienen que escarbar más. O sea, no se queden con lo que han aprendido, digamos, tienen que poner en práctica la teoría, ¿no? Claro, Tienen que poner en práctica y tú sabes que un periodista se va a destacar cuando hace cosas propias o desnuda un hecho de exacto. corrupción. Entonces ahí es donde destaca, ¿no? Yo creo que es muy buena profesión. Hablando en el tema económico, no creo, ¿no? Claro. No es que uno Es más por recomiende, orgullo propio, ¿no? exacto. No es que uno recomiende como para que se vuelvan ricos porque no lo van a hacer. O sea, es una Obviamente. profesión Exacto. realmente no es bien pagada, pero de mucha satisfacción humana. Yo diría eso, ¿no? Claro, O sea, tienes muchas cosas. Eh, cuando yo viajé, por ejemplo, a Irán y Afganistán, que va a ser la segunda parte de la novela, yo había pasado la frontera y eso había sido prohibido, ¿no? Porque claro, mi visa era solamente para estar en Teherán. Viajé a claro, Mashhad, de Mashhad a Kandahar, traté de llegar a Kandahar, no llegué a Afganistán, pero a veces cometes esos errores que claro. ya de pronto me tenía que salir de Irán inmediatamente, ¿no? Antes de que se me haga, digamos, algún proceso, porque había alterado Exacto. las normas, ¿no? Pues yo no sabía tampoco eso. Claro, Pero de todo eso construyes algo bueno. Yo claro, hice un gran reportaje al pasarme a Afganistán. Bueno, quería encontrarme con talibán, obviamente no me encontré porque era muy peligroso. Nos devolvieron a Irán y gané el Premio Nacional de Periodismo por segunda vez claro, con el tema de Irán, con la revolución islámica que hice, ¿no? claro. En esa cobertura. Entonces, esas satisfacciones, el ganar un premio que te otorga el propio gremio, te llenan de mucha satisfacción. Claro. Y dices, ha valido la pena, ha valido ¿Tú, la tú pena. crees que un periodista, si no hace investigación, no se concreta, no se consuma como periodista? Yo creo que hay de todo. El periodismo de investigación siempre es más riesgoso, ¿no? Ujú, Es más, y además tu prestigio está en juego, ¿no? Te claro, equivocas y no, ya eso es fuiste. ya, pues, o sea, es imperdonable. Y yo creo que el periodismo de investigación tiene que estar al frente del gobierno, del Estado, sea cual sea, ¿no? Claro, Porque tiene que fiscalizar, no fiscalizar, tiene que investigar cualquier hecho de corrupción porque es el dinero de la claro, sociedad. Bueno, no es lo mismo que un periodismo de investigación a una empresa privada, digamos, lo privado es privado, pero claro. sí en el Estado. Entonces, hay poco en Bolivia, muy poco periodismo de investigación. Yo no veo mucho, la verdad, pero tal vez sea por la coyuntura, ¿no? Por Claro, tantas cosas que pasan, bloqueos. O sea, hay mucha tela que cortar en las noticias y que
para investigar más a fondo, digamos, algunos temas, tendrías que tener un departamento aparte, digamos, ¿no? O contar con un periodista en tu departamento de prensa que se dedique netamente a esto, ¿no? Pero dándoles respaldo también, ¿no? Se necesita mucho respaldo, se necesita recursos económicos. Demasiados. Tienes que tener todo. Yo creo que igual que en todos lados, Bolivia no está todavía financiado ni apoyado para hacer un periodismo de esa magnitud, ¿no? Es cierto, es cierto. En los países que yo visité hay un departamento especial de que hace el periodismo de investigación. Otros periodistas hacen la cobertura como las áreas que corresponden, ¿no? Política, económica, sociedad. Pero los periodistas de investigación siempre tienen los medios para hacerlo, ¿no? Transporte, si tienen que viajar a un lado, tienen los medios para hacer eso. Entonces tienen contactos, digamos, como para hacer un seguimiento del caso. Entonces se requiere de recursos también, ¿no? Que creo los canales ahorita, al menos la crisis que está atravesando el país no está dando todavía como para hacer un periodismo de investigación, pero yo creo que en el futuro no puede desaparecer. Es decir, hace falta, ¿no? Hace falta para denunciar los hechos que es en bien de la sociedad, de la democracia, eso es cierto. ¿Volverías a incursionar a las FARC si te dieran esa oportunidad de retroceder el tiempo? No, la verdad no, Luchito. Cuando una vez tuve que entrar a un campamento de las FARC, yo estuve mal de mi pie. Y como tengo siempre un problema sanguíneo que no me permite caminar tanto. Pero esa vez estuve muy mal. Entonces ya me había comprometido, ya estaba todos los contactos hechos. Entonces lo que hicimos fue contratar un 4x4 en Colombia para que me lleven hasta el campamento mismo, ¿no? Y más o menos le di la solución. Es decir, la solución no creo que camine mucho, voy a llegar. Entonces tú piensas que todo va a ir bien. Llegar el momento, no, pues, o sea, el carro se quedó ahí y tenías que subir como 2 montañas, que eso era 2 horas. Uy, hijo, o sea, ¿cómo le voy a decir? Pero tampoco puedes retroceder, o sea, tampoco puedes dejarlo. Entonces tuve que esforzarme. Y hicimos las entrevistas, era un campamento en transición. Y el retorno ya se venía la neblina que cubre las montañas de Colombia generalmente y la lluvia, ¿no? Digo, tienen que ir rápido porque si no, no va a poder. Casi bajamos pues rodando, o sea, llenos de vaso, plantas. Entonces dije, si me hubiera imaginado que era así, no lo hubiera hecho. Nunca. No lo hubiera hecho. Pero no te imaginas o no tienes que imaginar que va a ser así. Claro. O sea, tienes que imaginarte como me imaginé, es decir, todo va a salir bien, ¿no? O sea, yo llego, camino un poquito y me vengo, o sea, normal. No es así. En cada apuesta que haces, siempre cambia, ¿no? Entonces, no es así, por lo tanto, o sea, retroceder no lo volvería a hacer, ¿no? Para nada. Casi ninguna de esas coberturas. Porque todas han resultado peligrosas o sacrificadas. Antes de ir, tu familia no te decía, no sé, supongo que sí se preocupó. Sí. Lo que pasa es que no les transmitía mis problemas, digamos, ¿no? Claro. Siempre les daba confianza. Decir, no, todos sabíamos, tengo amigos, todo está controlado. Decir, no alarmarlos. No. Pero muchas veces ibas a la deriva, digamos, ¿no? Pensando que te va a ir bien, que no te va a pasar nada. Pero a veces cambiaban las cosas, entonces te arrepientes. Yo pasé una Navidad en un campamento de las FARC donde se pusieron a beber y no había ningún jefe. Porque tú te comunicas a través de los jefes, los de la base, ¿no? Los de la base ni te saludan, no pasa nada, ellos están en sus cosas. Y se pusieron a ver, mira, pues con sus armas, bien, imagínate, o sea. Claro. Entonces dice, he cometido un error, ¿no? Claro, y ahí no pasó, pero nada. No, nada, en absoluto. Wow. Nos fuimos a dormir, te dan un pequeño espacio para... No pasa nada, pero meditas, dices, no puedo cometer estos errores, ¿no? O sea, imagínate a un borracho... Sí, con un arma. Pero felizmente
Felizmente todo ha salido bien. Bueno, prácticamente ya he dejado todas las coberturas, ¿no? Claro. Y ya quedan en el recuerdo y por eso los he plasmado en las novelas y ahora incluso acá en el país Ujú. me parece duro la cobertura, me parece bien dura lo que hacen los Claro. colegas, ¿no? Porque cierran la Plaza Murillo, Ujú. hay movilizaciones, no Sí, sé cuántos periodistas han resultado heridos. sí, sí. Es lo mismo, es Ya no hay el respeto de antes, ¿no? ya, A la ¿no? prensa. Se ha Exacto. perdido, ¿no? Se ha perdido ahí, ya te agreden. Además que también hay otras personas que no los conoces de la prensa, ¿no? Claro, Tanta gente. se inventan. Exacto, hay TikTokers también que están Sí, mezclados sí, ahí, sí. entonces hay una confusión total. Eso debería controlarse más por las Yo creo que autoridades, las sí, instituciones. yo creo que sí, yo creo que sí, porque tú sabes, Lucho, que los periodistas nos conocemos, Claro, no seremos amigos, claro, podríamos más, pero eh, te decía que donde vayas ya es peligroso también, ¿no? claro. Por esos conflictos que hay. Yo me encontraba con una colega Ujú. de política que me contaba que había estado también en las movilizaciones y que Ya, les habían hecho escapar, o sea, claro, habían incluso tomado como secuestrado a un periodista, a un colega. exacto, Entonces es peligroso aquí en Colombia, en todo el mundo. exacto. Es bien riesgoso. Se ha perdido mucho el respeto. Sí, 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 la verdad que sí. Y eso hacen también los políticos, ¿no? sí, Rajan contra la prensa y ya, pues, exacto. pásenle. Ya les ponen en contra Claro, ya, a la sociedad misma. exacto, exacto, los expone. Bien, hemos conversado con José Luis Toro, periodista, comunicador social, también escritor, porque el título te lo has ganado el título prácticamente con esta novela que nosotros la vamos a colocar al pie de la página para que la gente también lo conozca y lo pueda adquirir, porque si bien en Bolivia no está circulando, lo puede hacer de otro, al pedido, ¿no? Sí, a Se- través de Amazon, por ejemplo. ya, pero se lo puede hacer para que llegue a Bolivia. Sí, sí, No sí. hay problema de No eso. hay en eBay, en Amazon, en Busca Libre, en Mercado Libre. Acá no está en ninguna librería. No, acá no. Ya. La segunda parte, ¿cuándo sale? Salen a finales de agosto, igual a nivel internacional primero y después ya estoy viendo cómo hacerla Traer. para traer cine aquí en Claro. Bolivia. Exacto. ¿Algún último mensaje que quieras dar, José Luis, a propósito de este podcast, que siempre eres bienvenido Gracias, y Lucho. que se tenga que contar más cosas de las FARC, ¿no? Porque es importante que la gente lo sepa que un periodista boliviano ha estado presente en este auge que ha tenido las FARC en su momento, ¿no? Así es. Muchas gracias, Lucho. No, yo muy agradecido contigo, gran amigo siempre, Luchito. Yo estoy muy satisfecho de ser de la misma generación que la tuya en el periodismo. Creo que si no hemos sido la mejor, estamos entre las mejores, porque creo que hemos destacado muchísimo. Yo te admiro mucho también No, por igualmente, todo lo es recíproco. exacto y éxitos en Revelaciones, que también me ha gustado muchísimo el programa. Y un saludo cordial a todos los colegas, particularmente, ¿no? A todos los colegas Exacto. A todos los periodistas. colegas que siempre están haciendo seguimiento, hoy en día las redes ya no duermen, ¿no? Sí, Ha todas. sido lo primordial que es en nuestro país. José Luis, siempre va a haber más oportunidades para seguir charlando, para tertuliar, como se dice, a través también de revelaciones que sin duda es algo importante para nosotros hacer conocer la realidad también de nosotros mismos como periodistas y como parte investigadora que se tiene no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Lucho. Muy amable. Este ha sido un episodio más de Revelaciones. Saludos cordiales a todos los podcasters que también nos siguen fuera de nuestras fronteras y estemos atentos a los próximos capítulos que se vienen otras revelaciones para hacerle conocer a usted y a toda la gente. Permiso.